Bueno, Porfirio Batista, motivos por los cuales se va a dar, o debe, el partido está planteando la expulsión tanto de Beby Valderrama como de Melitón Arrocha. ¿Cómo es el proceso? ¿Dónde empieza esa expulsión y cuál es la hoja de ruta para llevarla a cabo? Porfirio Batista, buenos días. Sí, muy buenos días, Fernando. Es correcto. Nosotros, como Fiscalía, iniciamos una investigación por el registro de varios miembros del partido para inscribirse en el Tribunal Electoral para correr por la libre postulación. En este caso que mencionas del señor Adolfo Valderrama, pues ya tenemos una vista fiscal, como anunciamos el viernes pasado, va a ser presentada en el día de hoy en el partido para que convoquen al Tribunal de Honor y Disciplina. El Tribunal de Honor y Disciplina debe revisar nuestra vista fiscal, nuestra investigación, fijar una fecha de audiencia y notificarlo. Ese día la audiencia debe tomarse una decisión sobre si se expulsa o no, que es lo que estamos pidiendo nosotros. Como todos saben, el Tribunal Electoral ha permitido las postulaciones o las inscripciones por la libre postulación a miembros del partido político. Pero en el caso del Partido Panameñista, nosotros tenemos en el estatuto una norma que obliga al miembro del partido que quiera correr por la libre postulación a pedir permiso al directorio nacional. La discusión está en qué momento se debe pedir permiso al directorio nacional, cuando se es candidato o cuando se es precandidato. A mi juicio, la lógica jurídica indica que tienen que pedirle permiso al directorio nacional desde el momento en que llenan el formulario en el Tribunal Electoral, porque exteriorizan la voluntad de correr por la libre postulación. Lo han incumplido y es una causal grave de expulsión por traición al partido panameñista. Bueno, obviamente puede ser un proceso largo, como esto de las apelaciones, o puede ser un proceso corto, como lo que pasó con la señora Levy, que dijo, me voy y ya, se acabó. Ellos son los únicos dos casos dentro del partido panameñista. Hay otros panameñistas aspirando a ser candidatos de libre postulación para representantes o en circunscripciones más pequeñas. Sí, es correcto. Hay 7 a cargos a diputados, a representantes hay cerca de 40. Pero como lo dije el viernes, en el caso de los representantes, según los llamados que he tenido de algunos, no conocían de la norma. En el caso de estas figuras con mucho conocimiento de política y de cargos públicos en el gobierno, a mi juicio ellos no desconocen la norma, sino que pretenden interpretarla de otra manera. José. Buenos días, licenciado. Yo entiendo que usted es abogado, ¿no? Porfirio, sí. Sí, abogado, mucho Bien. gusto. Déjeme aprovechar su conocimiento en leyes para hacerle un par de preguntas. El Tribunal Electoral ha reconocido en varios fallos, que conozco de ellos, que en todo proceso tiene que cumplirse lo que se conoce jurídicamente como el debido proceso, es decir, respetar las normas establecidas tanto en las leyes como en los estatutos. Mi primera pregunta, los candidatos pueden, que pertenecen a un partido, pueden postularse por la libre postulación siempre que cumplan las normas establecidas. En los estatutos del Partido Panameñista, ¿hay alguna indicación que diga que para poder correr como independiente yo tengo que pedir permiso? Sí, es correcto, está en el artículo 118 del Estatuto literal F, que deben pedir permiso al directorio nacional. Y nosotros entendemos que ese permiso debe solicitarse desde el momento en que, o antes de que se inscriba en el Tribunal Electoral, porque están exteriorizando su intención de candidatizarse por la libre postulación. Déjeme preguntarle algo entonces. ¿Estos estatutos de qué fecha son? Estos estatutos son del año pasado, el 2021, Okay. son recientes. ¿Por qué le hago esto? Porque la apertura se dio al proceso el 15, perdón, el 1 de julio arrancó este proceso. Entonces, quienes eran miembros del partido ya tenían una norma
antes del proceso electoral. Bien sea porque quieran correr por la libre, pedirle permiso al partido, o que vayan a primarias, tienen que conocerlo antes del proceso. Quiere decir que el estatuto suyo lo estableció antes de este proceso, lo cual debe ser cumplido por quienes aspiren cumplir esta norma del estatuto. Eso es lo que es el debido proceso. Es correcto. Ahí lo que sucede es que, a mi juicio, no hay una norma expresa en el Código Electoral que permita que un miembro de un partido corra por la libre postulación. El Tribunal Electoral lo ha permitido y entiendo que en el reglamento sí se habla en interpretaciones o en apoyo a fallos de la Corte Suprema del 2014, por allá si no mal no recuerdo, 2016. Pero en el caso del Partido Panameñista sí hay una norma que exige una condición para que puedan correr por la libre postulación. Pero no se cumplió esa condición. La pregunta, debe ser sometido a un proceso. La pregunta, Porfirio, es cómo ustedes, los partidos políticos, dejaron meterse ese gol de que, es decir, cómo yo voy a estar militando en un partido y voy a ser candidato independiente, que al final voy a enfrentarme a mi propio partido, restándole, convirtiéndome en una especie de spoiler de mi propio partido. Es decir, ¿cómo dejaron que una persona que militase en un partido pudiera ser candidato a libre postulación? Es correcto. Yo he escuchado al señor Omar Valdés señalando que ni siquiera se dio la discusión sobre este tema en las reformas electorales. Quizás porque el PRD, es lo que pienso, vio la posibilidad de pasar, de meter este gol, pero meterlo no a través de una norma expresa, sino precisamente con ese vacío y apoyándose entonces en fallos de la Corte Suprema de Justicia. Lo cierto es que nosotros, como si queremos cambiar la política verdaderamente, tenemos que poner orden en los partidos políticos y permitir que un miembro del partido político corra por la libre postulación. Debe ser sustentado en un directorio nacional y yo quisiera escuchar cuáles son los argumentos de esos miembros del partido para ahora renegar del mismo e irse a pretender una candidatura por la libre. Entonces, estamos distorsionando la democracia con este tipo de actuaciones y reitero, nosotros respetándole el debido proceso porque en el caso del señor Valderrama se le va a notificar para que él haga uso del derecho de defensa. El debate debe darse en el Tribunal de Honor donde nosotros vamos a sustentar nuestra posición porque, nótese algo, el fiscal del partido fue el que presidió la comisión de reforma del estatuto del partido. Así que el conocimiento nuestro sobre ese estatuto no es de ahora. Fue desde el momento en que lo preparamos y fue aprobado por la Convención Nacional del Partido. Quiero hacerle otra pregunta. En este proceso, usted como fiscal está dispuesto a que el proceso mismo, cualquiera que sea el resultado, el que va a ser procesado o llevado a ese proceso, tenga el derecho de expresar su punto de vista, llevar las pruebas que quiera, porque hay otros procesos donde los partidos le han negado cambio democrático. En el caso de cambio democrático, por ejemplo, los diputados no se les permitió presentar las pruebas, se rechazaron. Ustedes van a darle cumplimiento a esa formalidad que establece la ley electoral y sus estatutos. Sí, en efecto, igualmente el estatuto del partido tiene un procedimiento disciplinario que debe cumplirse. Ese procedimiento cumple el derecho de defensa y el debido proceso, que fue una exigencia que nos dio el Tribunal Electoral y en todos los procesos administrativos, disciplinarios, penales, civiles, el que sea, debe cumplirse eso, lo que es el derecho de defensa y el debido proceso. Porque ellos van a tener la oportunidad de presentarse, de notificarse, presentar pruebas, estar el día de la audiencia con su abogado. Si no designan abogado, sería el defensor de los miembros del partido el que los asistiría y el debate legal se va a dar ante el Tribunal de Honor que tomaría una decisión inmediatamente. Lo que nosotros también establecimos es que sea un proceso sumario, que no sea dilatado a través de recursos, porque eso es lo que crea incertidumbre en cualquier materia. Claro, porque en términos de, digamos, de interpretación, las leyes tienen
su contenido y su forma, qué era lo que pretendía el legislador cuando hacía esto. Pero en el caso específico de estos casos, tiene que basarse en lo que está escrito, en la norma escrita, que fue aprobada por las diferentes instancias de la colectividad que usted representa. Porque la opinión que yo tenga o tenga usted, si un miembro de un partido deba o no correr como parte de una corriente independiente, es una cosa, será eso, una opinión, pero el juzgamiento se tiene que dar en función de la estructura jurídica en mi caso personal, creo que un miembro de un partido que ahora quiera correr como independiente es para mí, es cerrarle espacios a una corriente cuya intención era poner más gente a correr, más allá de los partidos políticos. Esa es su intención. Al romper esa intención, hay una especie de apreciación subjetiva mía ahora política, pero esa no es la norma para llevar este proceso. Para llevar el proceso tienen que ser las normas jurídicas previamente establecidas antes del lanzamiento de cualquiera de esta acción política. Sí, en efecto, nosotros consideramos que igualmente le quitan espacio a los verdaderos independientes y que es inmoral. Pero más allá de eso, en el caso nuestro tenemos normas específicas que obligaban a que ellos pidieran permiso y entendemos que al tú solicitar permiso tienes que justificarlo, tienes que fundamentarlo en algo. Claro. A mí me gustaría personalmente escuchar cuál es la opinión del señor Adolfo Valderrama para pedir permiso al partido para correr por la libre postulación. No se dio porque no quisieron, pues entonces se le debe aplicar el proceso disciplinario. Porque yo también me pregunto, es decir, por ejemplo, ustedes le van a permitir a sus miembros firmarle a las candidaturas independientes, que para mí es otro disparate. Es decir, que un miembro de un partido político avale una candidatura por libre postulación, yo mejor me salgo del partido. Sí, lo que ocurre es que con respecto a ese tema sí hay un fallo de la Corte y ese fue el debate principal que se dio allá por el 2014, 2016, porque un miembro de un partido le dio la firma a un candidato independiente y el Tribunal Electoral lo sacó y eso se declaró inconstitucional. O sea, nosotros no tenemos un arma legal posición para impedir que un miembro del partido le dé la firma. Lo que nosotros sí estamos en la obligación es de crear y recomendarle a sus miembros que no lo firmen. La capacitación a los miembros y decirles que eso no es un buen mensaje para la democracia del país. Bueno, Porfirio Batista, ¿qué día se le notificaría entonces a estos dos caballeros su intención del partido de expulsarlos? Nosotros presentaríamos la vista fiscal el día de hoy con todo el expediente. Debe convocarse al Tribunal de Honor y Disciplina. Es el Tribunal de Honor y Disciplina el que debe fijar la fecha de audiencia, notificarlo con el tiempo debido para que pueda ejercer el derecho de defensa. Pero sí corresponde al Tribunal de Honor y Disciplina, que son 5 miembros distinguidos del partido. Bueno, Porfirio Batista, gracias por esta aclaración y sobre todo este proceso. Hoy es nuestra pregunta del día, trata sobre esta decisión del Partido Panameñista de expulsar tanto a Melitón Arrocha como a Baby Valderrama del partido.